Hola a todos, ¿cómo están? Otra vez yo. En esta ocasión grabo por una petición muy especial de una muy querida exalumna, a quien me pidió hacer una entrevista sobre la eutanasia y la muerte digna. Y la verdad es que me recordó mucho nuestras clases, nuestras discusiones. Y la verdad es que pues esto lo grabo ahora sí que desde lo que nace de mi corazón. Sé que ya tenía otros videos sobre este tema, pero creo que es un momento para tomar una decisión y tomar partido en un mundo que está tan loco. Y en ese sentido, pues quisiera partir, ¿no?, con esta primera pregunta que me hacía Monse, que era sobre en qué momento el derecho a vivir también puede convertirse en el derecho a decidir cómo morir. Bien, yo creo que aquí hay un tema importantísimo y hay que señalarlo de raíz, ¿no? Todos tenemos el derecho a vivir, sí, por supuesto. Esto viene incluso en los derechos humanos y es algo maravilloso. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, tomó la decisión de nacer y de vivir. El día que alguien me diga, oye, pero es que yo decidí nacer, que me expliquen cómo. Si me voy al ámbito completamente ateo o completamente naturalista, pues fue una decisión de la biología. Porque ni siquiera los papás. Yo conozco muchas parejas que han intentado una y otra vez y sus hijos no llegan. Que tienen que acudir a la tecnología, ¿no?, las nuevas tecnologías, a métodos de fertilización in vitro, etc., para poder tener un hijo. Aún así, ni siquiera ellos deciden cuál de los hijos que se les implantan nace. Y eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque eso nos indica que no sabemos quién nos dio la vida. Si somos religiosos, pues sabemos clarísimo, fue Dios. Y Él decidió que estuviéramos aquí. Pero entonces, nadie en el mundo terrenal nos dio la vida. Nosotros no nos las dimos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que si yo no me la di, no me la puedo quitar. Porque no la poseo. Mi vida no es mía. Yo soy un actor que vive en este cuerpo mientras vivo. Actúo, pienso, hago, vivo, por supuesto. Pero yo no decido, por ejemplo, cuándo enfermarme tampoco. Yo no decido qué vínculos sociales tener. En cierta medida sí, ¿no? Yo puedo decir, de estos sí quiero ser amigo, de estos no quiero ser amigo, por supuesto. Pero muchas veces estamos condicionados por el contexto. Por el contexto donde nos meten nuestros papás al colegio. Por el país en el que nacimos. Por el tipo de papás que tuvimos o que tenemos. Y entonces, cuando hablamos del derecho a vivir, es de este derecho a vivir de calidad digna. Esta vida de este cuerpo que se nos dio, que no solo somos cuerpo, somos mente, somos nuestros vínculos sociales, ¿no? Por eso ahí sí tenemos cierta libertad. Y tenemos esta parte espiritual de en qué creer y qué no creer y cómo creer con ello. Pero el derecho a decir cómo morir solamente va a ir en vínculo con ese derecho a vivir, si entendemos que ese derecho a vivir es de vivir una vida digna. Entonces hay que morir de manera digna. Pero ojo, morir de manera digna tiene muchos asegúnes. No quiere decir que prolonguemos nuestra vida per secula seculorum. Eso, en términos médicos, se llama encarnizamiento terapéutico. Y el encarnizamiento terapéutico es prolongar la vida, por más de que ya nuestro cuerpo ya no dé más. Y a veces ese encarnizamiento es emocional. Lo hacemos porque nuestros hijos nos piden que sigamos con vida, porque nuestros amigos nos piden que sigamos con vida, cuando uno ya no tiene la energía para vivir. Esto pienso en la tercera edad, ¿no? Ya en las personas de mayor edad. Porque lo he visto. Cuando sanan algo, cuando llega alguien a quien están esperando, cuando se despiden de alguien a quien querían despedirse, se van. Entonces, prolongar la vida para siempre no es preservar la dignidad humana, como tampoco es acabarla antes de tiempo. Por eso existe un punto medio entre la eutanasia y el encarnizamiento terapéutico que se llama ortotanasia o cuidados paliativos, que es una buena muerte, una muerte digna. ¿Qué significa? Que si ya está todo lo humanamente posible para atender a la persona, en su psicología, psiquiatría, ¿no?, en sus vínculos sociales, ¿no?, para eso están los tanatólogos también, en sus vínculos espirituales, para eso están los sacerdotes o los monjes,
cada quien lo quiera ver desde su creencia. Pero también están los médicos. Y cuando ya se hizo todo lo posible, lo único que queda es quitar el dolor. Eso es lo único digno que tiene el cuerpo, que no nos duela. Y entonces existen diferentes medicamentos de cuidados paliativos que implican todo esto, ¿no? Todos estos procesos de los que mencioné, que van ayudando a que la persona se muera sin seguir dando tratamientos para que el cuerpo viva. Y entonces, ni prolongarla en exceso, encarnizamiento, ni prolongarla demasiado poco, es decir, eutanasia, sino el punto medio. Ahora bien, a veces es muy difícil hablar de la muerte, ya lo decía yo desde el primer punto. ¿Por qué? Porque si yo no puedo decidir cómo morir, porque yo no me di la vida, entonces no puedo decidir cómo quitármela o cuándo quitármela, entramos en un conflicto social y moral, ético, no, moral más que ético, de hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque si me voy a pensar en los mayas y en los aztecas, para ellos lo ideal era la muerte. Yo en ese sentido creo igualmente que la muerte es lo mejor que tenemos y por eso la guardamos hasta el final. Porque es cuando trascendemos y nos planificamos, cuando alcanzamos nuestra verdadera plenitud. En el camino estamos para aprender y para enseñar, para mejorarnos cada vez. Pero ¿qué pasa con hablar de la muerte sin convertirla en un tabú? Pues que mucha gente tiene mucho miedo, porque moralmente se le ha dicho que la muerte es mala, que la muerte nos puede llevar al infierno, que la muerte nos puede llevar a un lugar malo. Y entonces nos da miedo lo que hemos hecho en la tierra para saber si nos vamos al cielo o al infierno, si nos vamos a un lugar bueno o a un lugar malo. Quiere decir que entonces no confiamos en nosotros mismos y no hemos hecho lo suficiente para hacer la mejor versión de nosotros mismos. Si como sociedad hablamos de la muerte de manera natural, como eso que es natural en todos los seres humanos, y es lo único que hasta el día de hoy la ciencia no ha podido quitar. Que está ahí, por supuesto, el transhumanismo busca eso, el poshumanismo busca eso, la vida eterna, que se ha buscado desde toda la eternidad, ¿no? Desde la alquimia nació por eso, por buscar la piedra filosofal, esa piedra que nos permitiera dar la vida eterna. Pero así como hablamos de la vida eterna, ¿por qué no hablar de la muerte como algo natural? Es algo completamente natural en el ser humano y en todos los animales. Los animales se mueren, las plantas se mueren, los humanos nos morimos y nos vamos a morir algún día. ¿Por qué no hablarlo de manera natural? Por eso, la ética tiene un punto clave y no es que se enfrente el conflicto entre el valor de la vida y el alivio del sufrimiento. No es así. La ética es la que da la solución. ¿Por qué? Porque la vida vale siempre. Recordemos, nosotros seguimos siendo aún el día que morimos. Aristóteles sigue siendo hoy Aristóteles, aunque ya no está con nosotros. Y el alivio del sufrimiento no quiere decir la muerte. El alivio del sufrimiento quiere decir que dejemos de sufrir. Y para eso existen muchos métodos. Psiquiátricos, psicológicos, médicos, sociales, espirituales, etc. Por eso los cuidados paliativos son tan claves y por eso la ética los promueve. Porque es una forma digna, valor de la vida, de aliviar el sufrimiento, con medicamentos, con analgésicos, con lo que sea necesario para que deje de doler. ¿Que eso nos puede ayudar a que se acelere la muerte? Sí, claro que va a suceder. Lo he visto en más de una persona cercanas a mí, muy cercanas, con padecimientos muy dolorosos. Y sin embargo, cuando se les dieron los cuidados paliativos, se fueron. Pero porque también las personas que estaban ahí con ellas las dejaron ir. Porque dejar ir también es una forma de amar. Porque dejar ir también decirle al otro, vete. Porque dejar ir empieza desde que somos niños. Empieza desde que somos papás. Porque los papás nos enseñan, o nos deben de enseñar, a generar unas alas maravillosas para poder sobrevivir en el mundo. Y esas alas tienen que estar construidas, sí, por lo que nos enseñan nuestros papás, nuestros amigos, nuestros profesores, pero también por nosotros mismos. Y tenemos que aprender a usarlas, y volar, y dejar ir. Si somos buenos padres, no nos va a dar miedo que nuestros hijos vuelen, porque confiamos en lo que les enseñamos. Y confiamos que tienen las herramientas, esas alas, para volar en el mundo. Que al principio necesitan ayuda y acudan de nuevo a nosotros, ¡claro! Duele, mucho. Y van desde que somos bebés, el día que dejan de amamantar. Hay muchas mamás que les duele, que los dejamos de bañar, que nos dejan de dar la mano, que se van y prefieren estar con los amigos, con los papás. Todas esas cosas duelen, pero luego regresamos.
Piénsenlo en su propia vida. Regresamos con los papás. Y no es algo. Y por lo tanto la muerte es lo mismo. Dejemos ir a nuestros seres queridos. Están en su lecho de muerte. Lo que necesitan es estar en paz. No presionados porque sus hijos, porque sus nietos, porque sus primos, porque su pareja le está diciendo no te vayas porque te necesito. Porque entonces volteamos el vínculo afectivo amoroso por un vínculo de necesidad. Claro que nos amamos, pero porque te amo te dejo ir. Porque te amo, hago que esas alas que construiste durante toda tu vida y que construimos juntos en la época de la pareja o que construimos como papá, se van a convertir de oro y van a volar tan grande y tan alto que van a permanecer entre nosotros. Si somos religiosos nos van a cuidar con Dios para estar aquí. Si no lo somos, se van a hacer uno con la naturaleza. ¡Qué maravilla! Nos van a cuidar desde la propia vida natural y van a estar ahí a través de los animales, de las plantas y del mundo. Dejemos ir, porque eso es amar. Pero eso no quiere decir que nos matemos o que dejemos matar. Cuidados paliativos es la mejor forma de amar, de ser éticos y de dejar ir. Saludos.